Gracias por acompañarnos en otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y vamos a estar estudiando en esta ocasión acerca del fruto del Espíritu Santo. Ya hemos visto varios aspectos en relación al Espíritu Santo y bueno, quisiera pedir disculpa en primer lugar por haber colocado en todas las presentaciones de los videos anteriores los frutos del Espíritu, pero realmente es el fruto del Espíritu en singular, tal como nos lo describe el libro de Gálatas capítulo 5. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto, porque es el fruto del Espíritu. Pero quisiera pensar en algunas cosas en relación al Espíritu y el fruto del Espíritu. Y en primer lugar, el contraste entre esto que se nos dice la carne y el Espíritu. Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 8, ambos nos van a abundar en detalles en relación de este gran conflicto, este gran contraste entre la carne y el espíritu. Y por eso quiero comenzar por allí mencionando este asunto. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay un conflicto constante en el creyente desde el momento en que somos salvos. Y quisiera simplemente poner un ejemplo como para ilustrar qué significa esto. ¿Cómo pudiéramos entender este conflicto que hay entre la carne y el espíritu? Y quizás para lo que vamos a estar hablando también en relación al fruto del espíritu, pudiéramos pensar que el espíritu o el fruto del espíritu en nosotros viene a ser como una planta nueva que ha sido sembrada en nuestros corazones en el momento en que somos salvos. Y entonces esa planta va a llevar fruto y debemos cuidarla, debemos regarla y para que pueda dar el fruto necesario. Pero entonces la carne va a ser para nosotros como una hierba, como un monte que está allí y sale cuando uno menos quiere. Y aunque uno no lo ha sembrado, allí está. Y siempre va a estar latente que vuelva a salir. Y si uno deja que crezca el monte, pues el monte va a robar los nutrientes de la planta buena, va a ahogar la planta, de manera que no va a permitir que dé un buen fruto esta planta nueva que ha sido sembrada en nosotros. Y así es la carne en nuestras vidas. La carne se manifiesta de muchas maneras, lo dice también Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne como fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, todas estas cosas semejantes a estas. De manera que la carne va a estar allí y se puede manifestar en cualquier momento con sus obras y con sus deseos. Entonces, debemos cuidar esta planta que da el fruto del Espíritu para que podamos agradar a Dios y no dejar que la hierba o el monte pueda crecer y dañar nuestra planta. Siempre va a estar allí el monte dispuesto a nacer, dispuesto a crecer. Y mis hijos estaban aprendiendo recientemente que es mucho más fácil sacar la hierba cuando está pequeñita a cuando se ha crecido y se ha hecho un árbol más grande. Y así también es con la carne en nuestras vidas. Es mucho más fácil arrancarla o sacarla cuando apenas está apareciendo allí o dando sus primeras indicios de querer asomarse. A que cuando la carne, y no debe ser para nada algo en la vida de un creyente, por supuesto que no debe dejar que la carne se convierta en algo grande y un hábito en nuestras vidas, de manera que tome el control de nosotros. Entonces, esta es una manera de simplemente ilustrar y ver este contraste, este conflicto que tenemos nosotros entre la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que nos dice entonces nuestro pasaje? No satisfagáis los deseos de la carne. Y más adelante también en el libro de Colosenses nos va a hablar acerca de hacer morir lo terrenal
en nosotros. De manera que uno puede ver esta ilustración en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y Dios le dijo que debían destruir todas estas naciones porque si no iban a ser un tropiezo para ellos. De la misma manera, así para nosotros en nuestra vida está este conflicto. El pueblo de Israel no los destruyó y efectivamente los pueblos de Canaán, pueblos cananeos vinieron a ser un tropiezo, una manera en que el pueblo de Israel se desviara de Dios y de la adoración a Dios para seguir a otros dioses. Y así la carne también, si no la hacemos morir, si no la dejamos completamente erradicada en nuestras vidas, aunque siempre va a estar como allí, dispuesta a asomarse otra vez, dispuesta a salir como está siempre la hierba. Entonces no debemos dejar que la carne gane terreno y que gane espacio para hacer lo que ella quiere, sino que debemos hacerla morir, no satisfacer los deseos de la carne. Apenas está queriendo venir malos pensamientos a nosotros, no dejarlos que se queden allí, no alimentarlos, sino más bien cortarlos de raíz, dejarlos o arrancarlos de nuestra vida para que no impida y no afecte el crecimiento de la buena planta, que es el fruto del Espíritu que puede producir en nosotros una vida que imite al Señor Jesucristo. Ahora, cuando venimos aquí a Gálatas capítulo 5, vamos a notar otras dos cosas que también tienen que ver con esto del fruto del Espíritu, y es que va a introducir el tema en el versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu son dos cosas importantes que debemos seguir igualmente. El Espíritu Santo, Él va a guiar nuestra vida para trazar el camino que nosotros debemos seguir, por el cual nosotros debemos andar. Y este camino está definido por la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios. Pero más allá que solamente ayudarnos a saber cuál es la voluntad de Dios, nos va a dar el combustible, la energía necesaria para poder cumplir la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios no es ningún misterio que está oculto y extraño a nuestras mentes. La voluntad de Dios siempre va a estar conforme a la palabra de Dios. Dios quiere que obedezcamos su palabra. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Bueno, tengo que ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, los mandamientos, las instrucciones, las exhortaciones que encuentro en la palabra de Dios, debo obedecerla, de manera que haciendo pues lo que dice Dios en su palabra, voy a estar andando y caminando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, habiendo trazado ese camino por el cual nosotros debemos andar, eso es ser guiados por el Espíritu. Entonces andar en el Espíritu tiene que ver en precisamente una constancia y una obediencia de parte mía en ir por ese camino que el Espíritu Santo me ha trazado. Entonces el Espíritu Santo debe haber en nosotros, mejor dicho, la disposición de rendir nuestra voluntad y dejar que Él sea el que tome las decisiones, el que trace el camino para nosotros andar por ese camino. Pero entonces llegamos a Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Y este conocido pasaje donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto del Espíritu Santo no son los frutos. A veces pudiéramos pensar, y por eso lo decía al principio, que son 9 frutos, pero realmente es un fruto y se refleja, como pudiéramos decirlo, es un fruto que tiene 9 sabores, ¿verdad? Y tiene esta variedad, y el Espíritu Santo quiere producir todo esto en nosotros. Entonces el fruto del Espíritu, ¿por qué es en singular? Porque allí guardan una unidad y perfecta armonía entre estas 9 características que se están identificando aquí. Entonces no es el deseo de que yo solamente voy a enfocarme en una de estas cosas y no me interesan las demás. El Espíritu Santo va a producir las 9 características para desarrollar en nosotros y
hacer que esto sea el fruto del Espíritu. Pero allí están estas 9 características y podemos comenzar con el amor. Y este es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Conocemos el amor, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y Dios es amor, Dios es la fuente del amor y este amor se ve reflejado o lo podemos reflejar también nosotros a otras personas. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13 que un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Ahora, uno piensa, ¿por qué este era un mandamiento nuevo? Bueno, ya habíamos escuchado en el Antiguo Testamento que se nos había dicho de amar al prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo va más allá de este mandamiento. Y lo que tiene de nuevo es que el Señor Jesucristo está diciendo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No amarnos como a nosotros mismos, lo cual es bueno. Pero más allá que amarnos como a nosotros mismos, es amar a otros como Cristo nos ha amado. Y la realidad es esta, que Cristo nos ama mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y por eso el mandamiento no está en reflejar el amor que yo me tengo a otros, sino el reflejar el amor que yo he recibido de Cristo para reflejarlo a otros. Y es un amor que tiene que ver con algo incondicional y algo sacrificial. Yo no amo a mis hermanos o amo a las demás personas porque ellas me aman a mí o porque han hecho un beneficio o me han hecho algún beneficio, sino más bien es un amor incondicional. No importa las cosas que me han dicho o que he recibido de otros, así como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Incondicionalmente. Él no nos ha puesto condiciones o requisitos para poder merecer su amor. No merecemos su amor. Siendo aún pecadores, y en eso se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero entonces, ese amor que nosotros hemos recibido, ese es el amor incondicional que también debemos mostrar a otros. Y un amor sacrificial, así como lo expresa 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. Muchas veces hablamos bastante acerca de este versículo tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y centenares de sermones han sido predicados basados en este versículo. Pero como creyentes no debemos descuidar 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 16, que nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Allí está este reflejo de este verdadero amor en que nosotros podamos estar dispuestos incluso a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora no significa solamente de entregar la vida en el sentido de morir, pero tiene mucho que ver también en entregar una vida dispuesta a servir a otros y dispuesta a buscar el bienestar de otros. Pero entonces dice más adelante también, no solamente amor, pero gozo. Y el gozo tiene que ver con el contentamiento. En su comentario sobre Gálatas, un hermano llamado Juan Hunter, él dice que el gozo es un profundo contentamiento y deleite en los caminos de Dios, y su posesión nos capacita para aceptar diferentes formas de pruebas en la vida. Entonces, muchas veces nos quejamos y estamos desagradecidos a lo que Dios nos ha dado, pero debemos tener contentamiento, cualquiera sea nuestras circunstancias o incluso las pruebas, la abundancia o la escasez por las cuales estemos pasando, estar contento con lo que Dios nos da. Porque nuestra mirada debe estar puesta más allá de las cosas temporales y terrenales, sino que estén puestas en los cielos. Y por eso dice Filipenses capítulo 4 y versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es a través de nuestra relación con Dios que podemos disfrutar de este contentamiento, porque tenemos en Cristo riquezas abundantes y bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros en lugares celestiales.
Pero va a seguir diciendo acerca de la paz. Dice, y esto tiene que ver no la paz con Dios en relación a nuestra salvación, sino la paz de Dios en nuestras vidas. De manera que nosotros podamos descansar plenamente en que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y eso es lo que refleja esta palabra, la paz. Que podamos nosotros echar nuestras cargas y nuestra ansiedad sobre Él, conociendo que en todas las cosas Dios tiene cuidado de nosotros y nos puede dar a nosotros el descanso, aún en medio de la tormenta. Pero dice también acerca de la paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Y esta palabra paciencia es traducida en otros lugares del Nuevo Testamento como longanimidad. Y tiene que ver con la capacidad de soportar o refrenarse en medio de una provocación. Esta provocación puede ser personas provocando. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo lo provocaban? Venían a Él y le hacían preguntas con doble intención, controversiales. ¿Para qué? Para provocarle a una reacción, a hacer algo que se saliera de control. Y así también en nosotros. Ahora, no solamente pueden ser personas que provoquen en nosotros reacciones indeseadas, pueden ser incluso circunstancias también que también pueden provocar en nosotros estas reacciones. Pero el asunto es que la paciencia tiene que ver con esa capacidad de poder refrenarnos y esperar y depender de Dios. Está también entonces la benignidad. Y la benignidad está relacionada con la amabilidad que nosotros mostramos hacia otros. Uno lo ve en el Señor Jesucristo constantemente en su trato hacia las personas. Él era amable. Sus palabras, ¿qué dice acerca de sus palabras? Él hablaba con verdad, pero dices lleno de gracia y de verdad. Él hablaba sus palabras con gracia también, con amor. De manera que en lo que él decía, aunque estuviese diciendo algo muy cierto, él estaba hablando sus palabras con amor. Y en su trato a las personas, la compasión que él sentía por los demás debe ser algo que también refleje nuestro carácter cristiano. Habla acerca de la bondad, benignidad, bondad. Y esto tiene que ver con lo que es bueno. Dios es bueno y así también nosotros debemos mostrar este carácter de Dios en nuestras vidas. Hacer lo que sea para la gloria de Dios y para tener la aprobación de Dios. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 4, ¿verdad? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que podamos nosotros estar siempre aprobando lo mejor, aprobando lo que es bueno y lo que es para la gloria de Dios. Luego va a decir entonces la fe. Y muchas veces nuestra tendencia es a dudar de Dios y algunos piensan que esta fe tiene que ver con nuestra confianza a la palabra y a las promesas de Dios hacia nosotros. Otros piensan que tiene que ver más bien con la fidelidad a Dios o con la confianza que otros puedan tener en nosotros. Independientemente cuál de estas dos sean, ambas son verdad y ambos conceptos deben ser reflejados en nuestro carácter cristiano también. Luego va a mencionar la mansedumbre y esto está opuesto a la arrogancia. La mansedumbre está muy asociado a la humildad. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 11, versículo 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor Jesucristo entonces lo identifica como una característica que Él tiene. Yo soy manso. Y debemos aprender de Él en cuanto a su mansedumbre. Y la mansedumbre y la humildad están íntimamente relacionadas. Y puede estar asociado con aquello que es una fuerza bajo control, en humildad, en sumisión. Eso es lo que se dice acerca de Moisés en Números capítulo 12. Cuando María y Aarón estaban criticando a Moisés, dice que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres de la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de ser provocado, Moisés no estaba respondiendo a esas críticas. Y en la crítica muchas veces pone a prueba qué tan mansos somos, porque nuestra tendencia es a buscar la venganza, buscar la retribución a la otra persona por lo que nos ha hecho. Pero
en un carácter sumiso, en un carácter humilde delante de Dios, lo dejamos en manos de Él y que sea Él quien se encargue de la situación. Por último tenemos la templanza, ¿verdad? Volvemos a mencionarlos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la templanza muchas veces es definido como el autocontrol, el control que una persona debe tener sobre sí mismo, ¿sí? No ceder y dejarse llevar por cualquier situación o por cualquier tentación. Y mucho está también asociado a la parte de la inmoralidad, pero el creyente debe tener un dominio propio. También es utilizado esta expresión en el Nuevo Testamento. Ahora, la idea de dominio propio no está queriendo decir que yo tengo el control de mi propia vida, porque cuando tenemos el control de nosotros mismos, lo más probable es que perdemos el control. Pero tiene la idea de dar el control al Espíritu Santo. Y en este sentido, no es una forma de evadir mi responsabilidad en cuanto a las acciones que estoy tomando, sino más bien estoy sujeto y rendido a la voluntad y que sea el Espíritu Santo el que tenga el control de mi propia vida, no buscando mis propios intereses ni mi propia voluntad, sino la voluntad de Él. Que nosotros podamos estar reflejando estas diferentes características. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Nuevamente, Él no quiere simplemente una sola cosa y con eso está satisfecho. No, estas 9 cosas, este fruto que es manifestado en estos 9 sabores, pueda ser reflejado en nosotros y podamos ser como Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros, transformado día en día para andar en el Espíritu, para ser guiados por el Espíritu, para que el Espíritu pueda producir en nosotros todas estas características, de manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros.